Seguros Bolívar. En Seguros Bolívar trabajamos para fortalecer las estrategias de prevención. Buscamos que la seguridad y salud en el trabajo tengan un impacto efectivo en la productividad y competitividad de las empresas basados en los siguientes ejes: modelo de productividad, innovación, especialización por sector económico, productos para la intervención del riesgo. Consolidamos una cultura de prevención. Seguros Bolívar. Sandra Liliana Joaquí, fisioterapeuta, especialista en higiene y salud ocupacional, especialista en docencia e investigación universitaria y ergonomía, maestría en salud y seguridad en el trabajo y maestría en docencia e investigación universitaria. El día de hoy vengo a contarles los avances que hemos tenido en la construcción de este proyecto que hemos denominado Competencias del Ergónomo, Perfil Ocupacional del Ergónomo en Colombia. Es un ejercicio que se ha venido adelantando desde el primer semestre del 2018, cuando se hizo su identificación, y que se empieza a materializar en el segundo semestre del 2018 a través del encuentro de ergonomía. Solo tengo que decirles, por favor, ténganme paciencia, y les digo por qué. Porque se va a retomar información que muy probablemente ustedes escucharon el año pasado, pero que es necesario volver a retomar para dar contexto a esta historia, a este proyecto, a esta experiencia que hemos venido desarrollando en un primer momento en conjunto con la Escuela Colombiana de Rehabilitación y en este momento al interior de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Espero que este momento sea no solo para recordar, sino también para que todos nos articulemos a este ejercicio que va a ser para el beneficio de la ergonomía en Colombia. Bueno, para contarles esta historia de cómo se ha venido desarrollando el proyecto de competencias es necesario tener unos antecedentes, los cuales empiezan en el segundo semestre del 2018. Como podemos ver, en el 2018-2 se desarrolla el cuarto encuentro de ergonomía. En ese encuentro de ergonomía partimos desde un proyecto de investigación que fue desarrollado en su momento por la Escuela Colombiana de Rehabilitación e identificamos que todos los egresados que participaron en ese estudio se desempeñaban sus actividades desde el dominio físico de la ergonomía, sin decir que no fuera importante, sino que dejaban de lado algunos otros elementos. De igual forma vimos que todos estaban en el ámbito laboral y que muy pocos estaban en otras líneas de acción. De ahí surge el interés y empezamos a ver que todos asimilaban la ergonomía como simplemente un sinónimo de desorden musculoesquelético e incluso la única forma de prevenir el desorden musculoesquelético. Empezamos a identificar también en el sistema público de empleo que la profesión o la disciplina como ergonomía no existía y que solo estábamos afiliados a entidades o a conocimiento como salud y seguridad en el trabajo, restándole su carácter integrador y comprensivo. Es así que en el 2018-2 empezamos a formular una serie de instrumentos, los cuales se materializaron y se pudieron implementar en el 2019. En un primer momento se diseñaron a partir de la literatura, a partir de 3 competencias, que era el saber saber, el saber hacer y el saber ser, esos elementos que podrían constituir la base para definir las competencias del ergónomo. En ese momento hicimos las mesas de trabajo con el capítulo Bogotá-Cundinamarca. Ahí obtuvimos unos primeros resultados, los cuales nos permitieron no solo volver a mejorar el instrumento, sino también identificar unas primeras variables para el desarrollo del perfil. Posteriormente, ya en este año, pudimos realizar las mesas de trabajo con el capítulo Antioquia, con el capítulo Caribe y con el Comité Pacífico. En ese momento se aplican nuevamente los instrumentos que más adelante se los mostraré y empezamos a estructurar ese primer borrador de documento marco, encontrando que hay que hacer otras acciones para poder identificar los desempeños. Finalmente, ahorita en el 2021, estamos articulados con la Red Académica Colombiana de Ergonomía, estructuramos las competencias bajo la metodología Delphi para que sean propuestas o evaluadas por los expertos y posteriormente pues hacer el documento marco. ¿Para qué? Para el proceso de certificación. ¿Por qué es importante que un ergónomo se certifique? ¿Por qué es importante que un ergónomo muestre cuál es su nivel?
porque eso permitirá no solo para las empresas, sino para los diferentes campos de acción a nivel de política pública y demás, el desarrollo de nuevas acciones. Bueno, en esta diapositiva vemos lo que hicimos en ese cuarto encuentro de ergonomía en ese segundo semestre. Acá ustedes pueden ver que estaban profesionales de diferentes disciplinas trabajando en conjunto, diligenciando este formato que en su momento nos lo brindó el SENA. ¿Para qué? Para poder realizar el perfil ocupacional o generar la ocupación. ¿Por qué? Porque nosotros no aparecemos como ocupación dentro del servicio público, como les había dicho. Entonces, es necesario primero generar la ocupación y posterior a ese desarrollar ciertas acciones. En este primer instrumento, las personas que trabajaron encontraban, desarrollaban y decían cuáles eran nuestros campos de acción. Si se dan cuenta en esa nube de palabras que aparece en forma de flechita, la palabra que más se repite es análisis de puesto de trabajo, biomecánica y metodologías. Cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos un poco sesgada cómo se va dando la ergonomía. ¿Por qué decimos que es sesgado? Porque la ergonomía, al ser comprensión de sistemas, es mucho más amplio ese campo de acción. Sin embargo, veíamos elementos muy importantes cuando hablaban de ese análisis de puesto de trabajo, porque hablaban de esas comprensiones de interacciones que dan al interior de esa misma unidad. Este fue el instrumento que nosotros utilizamos. Se utilizaron de manera inicial una ficha de trabajo que estaba basada en una pirámide de 3 competencias: el saber saber, el saber hacer y el saber ser. En esa, lo que indagábamos con las personas que nos colaboraron en esas mesas de trabajo, tanto Bogotá, Cundinamarca, Capítulo Antioquia, Capítulo Caribe, Comité Pacífico, fue indagar qué debe saber un ergónomo, qué debe hacer un ergónomo y cómo debe ser un ergónomo. En la línea de esos 3 elementos empezamos a perfilar nuestras primeras competencias. En esa ficha número 2, que es el cuadro que ustedes ven ahí, ustedes también pueden identificar que se indagaba qué ámbitos o escenarios nos podíamos desempeñar como ergónomos, qué conocimientos teníamos que tener para desempeñarnos y para qué necesitaría esos conocimientos en caso de desempeñarme en dichos ámbitos. Cuando nosotros empezamos a hacer esos primeros ejercicios y empezamos a tabular la información, nos encontramos con los siguientes resultados de manera muy general. Si ustedes se dan cuenta, en la base de la pirámide se encuentra qué conocimientos debería tener como ergónomo, y ahí encontrábamos palabras como medición de puestos de trabajo, antropometría, biomecánica, carga laboral, sistema óseo, sistema musculoesquelético, y muchas de las preguntas eran muy similares. Cuando preguntábamos qué campos de desempeño, el 80% de la población lo enmarcaba en un ámbito laboral, es decir, en los campos de ergonomía forense como peritaje, en las inspecciones o análisis de puesto laboral, en proyectos propios para la empresa o proyectos articulados con la empresa. Y ahí empezamos a ver que efectivamente todos estábamos enmarcados en el campo laboral. Sin embargo, llamó la atención varias respuestas. Si bien laboral es la palabra que más se repite, por eso en esta nube aparece tan grande, también empiezan a aparecer otras palabras que, aunque no tuvieron esa misma frecuencia, llaman la atención y el interés. ¿Por qué? Porque aparecen políticas públicas, aparece deporte, interfaces digitales, academia, herramientas, biomédica y teletecnología, adulto mayor, agricultura, procesos de selección. Y aunque, como les digo, no se repetía con la misma frecuencia que la palabra laboral, empezaron a dar unos elementos en donde podía trabajar el ergónomo. Y aquí es donde tenemos que volver a decir, bueno, ¿cómo se está interpretando la ergonomía? En ese momento, pues surgen unas competencias muy generales, fueron unas competencias genéricas muy básicas, que fue el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el aprendizaje autónomo, la comunicación oral y escrita, el conocimiento, las habilidades, el profesionalismo mediado por unos aspectos técnicos y éticos, y decíamos, perfecto, va muy bien. Sin embargo, llamaba la atención que todo solo fuera en el ámbito laboral. Cuando hablamos de este marco de referencia y teniendo en cuenta los resultados que habíamos obtenido, dijimos, bueno, ¿cómo se está interpretando la ergonomía? ¿Cómo nosotros, los profesionales, ya sea que estamos en el campo o no, estamos aplicando o estamos entendiendo la ergonomía? Y tuvimos que irnos
a la definición, a la que establece la Asociación Internacional de Ergonomía. Y fue muy agradable encontrarnos con esa amplitud y en la cual nos permite descontextualizar un poco, salir un poco del ámbito solo laboral. Ustedes ven aquí las definiciones que está dando la Asociación Internacional de Ergonomía, la EIA por sus siglas en inglés. Y estos son los párrafos textuales tomados de la página. Ahí, en ese primer apartado hablamos de la comprensión de sistemas, en un segundo momento hablamos de ese enfoque holístico y en ese tercer momento hablamos de esa participación de varios enfoques para la solución de un problema. Entonces, en primer lugar, ahí nos decían, es la comprensión de sistemas, no netamente el sistema sociotécnico que se da en el ámbito laboral, sino es la comprensión de cualquier sistema. Un enfoque holístico porque se tiene que ver de una forma sistémica, no se puede ver de manera desarticulada, sino de forma integrada, viendo cómo un elemento interactúa con otro. Finalmente, en este último cuarto elemento de esa definición que hace la IA, hay dos elementos muy importantes, que es aspectos de la vida y el trabajo. Es decir, no estamos diciendo solo de la vida en el trabajo, sino estamos diciendo aspectos de la vida y el trabajo. Es decir, que podemos utilizar o podemos aplicar o podemos hacer cosas desde la ergonomía en otros escenarios que no sean el trabajo. Y por eso queremos retomar uno a uno esa definición. Si volvemos a esa primera parte de la IA, hablamos de que es la ciencia del trabajo, que se deriva del griego ergo y nomos leyes, ¿cierto? Ergo trabajo y nomos leyes. Sin embargo, es importante entender cómo se está entendiendo el concepto de trabajo. Entonces, aquí surge, bueno, ¿qué es el trabajo? El trabajo es esa categoría social vista desde un ámbito, en un escenario como una empresa, una fábrica, una organización, donde tiene un momento productivo y un momento reproductivo, en donde el momento productivo es ese proceso como tal, donde hay un objeto, donde hay un objeto de trabajo, un medio de trabajo, una actividad humana, una división y organización del trabajo, y donde su momento reproductivo se da en el momento del consumo de forma aspiracional. Entonces, empieza esa dualidad al interior del grupo y empezamos a decir, bueno, ¿cómo se está entendiendo aquí el trabajo? Y vamos a la Real Academia de la Lengua, la Academia Española, y entonces encontramos que ellos definen que el trabajo es una ocupación retribuida, ¿cierto? Y que es una cosa que es el resultado de la actividad humana, o que es un esfuerzo aplicado, o que es un lugar donde se trabaja, o es la acción y el efecto de trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que están sombreados en verde, que es como acción-efecto de trabajar, esfuerzo humano, lugar donde se trabaja, responde a ese ámbito laboral, a ese trabajo como categoría social que es transversal al proyecto de vida, que se hace en un ámbito y que tiene un momento productivo y otro momento reproductivo. Sin embargo, los que están en un color un poco más rosa, vemos cómo habla de la ocupación retribuida y cosa que es el resultado de la actividad humana. Y cuando hablamos de la ocupación retribuida, no estamos hablando no netamente desde la parte monetaria, porque cuando ustedes realizan ejercicio, pues se sienten felices, se sienten contentos, están saludables, ahí hay una retribución. Cuando ustedes en algunos campos, las personas tienen como ese nivel espiritual, pues también hay una retribución emocional, una retribución, digamos, de paz, de alegría, si lo queremos llamar, o cuando juego, o cuando, no sé, hago las actividades de la vida cotidiana. Entonces, esa ocupación ya no solo emigra o trasciende del ámbito del trabajo como empresa, sino que empieza a ser vista desde otro escenario. Es aquí donde tenemos que remitirnos a 1857, donde surge el primer concepto de ergonomía, donde Joseph Jastrzębowski es el primero que es considerado padre de la ergonomía por ser el primero en que acuña el término de ciencias del trabajo. Sin embargo, si se dan cuenta, él establece unos tipos de trabajo, ¿sí? Esta es una figura que pues es elaboración propia, pero que se hace a partir de un documento que establece la profesora Marta Elena Sarabia, retomando los conceptos que él da, pero él establece unos niveles, digamos, aquí le estamos dando unos niveles de primer orden, segundo orden y tercer orden. Sin embargo, acá
él habla y dentro de sus lecturas dice que todo está interrelacionado, que no es que aquí está el trabajo, aquí está la parte espiritual, aquí está el nivel relacional, aquí está el nivel moral, no, que todo está relacionado y que todo es interactuante. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una dimensión física, una dimensión social, tiene una dimensión cognitiva, una dimensión relacional. Entonces, aquí es donde el discurso o los postulados de Jastrowski empiezan a tener una relevancia, porque él dice, no, el trabajo puede ser físico, estético, racional o moral. Pero cuando yo tengo un nivel físico, claramente tengo que tener un esfuerzo. O si tengo un nivel estético, tengo que generar un trabajo, un trabajo emocional. Y si tengo un trabajo racional, tengo que generar un trabajo intelectual. Entonces, él empieza a ser ese visionario, el decir, vea, aquí el trabajo no se está interpretando solo como en el ámbito laboral, sino cómo actúa en esa actividad humana. ¿Sí? Cómo es transversal a esa actividad humana. Y aquí es donde hablamos de cómo la ergonomía no puede solo circunscribirse al ámbito laboral, sino cómo la ergonomía, retomando esos conceptos de la IA, empiezan a tener unos elementos muy importantes para su análisis. Cuando yo traigo ese discurso que trae del trabajo, cuando yo traigo que habla de esos tipos de trabajo, lo traigo aquí con esta imagen que es de la película Comer, Rezar y Amar, la que está basada sobre un libro. Entonces, aquí vemos cómo esas actividades que uno podría pensar son del índole emocional o del índole estético moral, ¿cierto? Van articulados con ese nivel físico y ese nivel racional y todo confluye en la actividad humana, ¿sí? En la que ejecuta ese ser humano desde diferentes elementos. Entonces, aquí esta diapositiva es muy significativa, si se dan cuenta las flechitas, las naranjas y las rojitas van confluyendo, diciéndonos cómo todo termina en esa actividad humana, donde la actividad humana, uno de sus campos es el laboral, pero también tenemos el ámbito educativo, el ámbito social o comunitario, ¿cierto? Tenemos también el ámbito familiar, ¿cierto? Incluso ese mismo ámbito individual que muchas veces nosotros podemos llegar a tener. Aquí entonces es donde empezamos a retomar ese concepto y decir, bueno, si la ergonomía lo que busca, esta es la definición ya de la EIA, dice es la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, pues ya el panorama se nos amplía. Ya decimos, oiga, si son las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, pues el sistema puede estar, y de acuerdo a lo que nos decía Jastrowski, en cualquier nivel, en ese racional, en ese espiritual, en ese emocional, ¿cierto? En ese estético, y hay que analizarlo. Nos dice que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento del sistema. Pero este diseño no es solo para los diseñadores. No está hablando solo del diseño que podría ser tangible un diseñador industrial o el que podría ser un diseñador gráfico. Nos está hablando de manera general, porque todos en nuestras distintas disciplinas diseñamos. El médico diseña una cirugía. Un fisioterapeuta diseña un plan de intervención, un terapeuta ocupacional también diseña un plan, ¿cierto? Un ingeniero diseña una estrategia de productividad. Son diferentes elementos y son diferentes formas, pero todos diseñamos. Es decir, no va propio para el diseño, el diseñador industrial, sino para todos aquellos que hacemos la construcción de ese diseño. Dice aquí que los problemas que aborda son de naturaleza sistémica y enfoca, ¿cierto?, esa intervención de una forma holística, ¿sí? Interactúa en ese sistema, ve cómo esas interacciones se dan entre el ser humano, entre el medio ambiente, entre las herramientas, entre los productos, entre la tecnología, entre diferentes elementos, porque son diferentes las interacciones que se dan. Y esas interacciones son las que nos permiten identificar cuál sería el papel del ergónomo. Por eso es importante retomar esa definición de la IA, pero también tomar esas raíces de cómo en 1857 ya se nos daba una connotación más amplia del trabajo, no simplemente hablar de la ciencia del trabajo como el ámbito laboral, sino, como les he venido diciendo, en otros escenarios. A través de este esquema, quiero mostrarles cómo se dan las diferentes interacciones que se dan. Entonces,
Este es el esquema que nos propone el profesor Gabriel García y la profesora, esto fue en el 2002 cuando el profe Gabriel García nos habla de este sistema ergonómico, que luego también es abordado por la profesora Marta Sarabia en el 2006, ¿sí? Ellos solo hablan del ser humano. Sin embargo, aquí yo les estoy colocando el término ser humano persona. Si bien ellos hablan que es un ser humano social, ellos en sus postulados hablan que el ser humano se tiene que ver desde el componente humanístico, social, aquí le estoy dando esa connotación de persona, al darle una categoría social dentro de un marco de enfoque diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber muchos seres humanos en una misma organización o en un mismo sistema, pero gracias a ese enfoque diferencial se pueden tener diferentes elementos. Es entender cómo ese ser humano, persona, tiene unas condiciones, unas características individuales que permiten tener una respuesta diferente ante un estímulo externo o ante una situación externa. Es como esa persona le da esa categoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucha la literatura que nos habla simplemente de ese ser humano y lo ve entre esas tres dimensiones, pero cuando hablamos de ese ser humano persona, le damos un, un componente humanístico, ese enfoque diferencial que es necesario tener en una sociedad como la nuestra. Tenemos en ese segundo momento otro elemento del sistema, el espacio físico. Ese espacio físico entendido como un lugar propio con unas dimensiones donde se ubica el elemento y tenemos un objeto máquina artefacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la herramienta, es los elementos y es el desarrollo de las diferentes acciones. Y en el centro sigue siendo la actividad humana. Aquí vemos las interacciones, cómo el espacio físico influye sobre el ser humano, pero a su vez cómo el ser humano influye sobre el espacio físico, cómo el espacio físico sobre el objeto máquina y cómo el objeto máquina sobre la persona. Aquí vemos, ¿cierto? Y ellos son muy enfáticos al decir que las interacciones de uno a otro no son, el espacio físico no tiene una interacción igual a la que puede tener el ser humano sobre ese espacio físico. De ahí que esas flechitas tienen unas direcciones de forma diferente. Pero acá hay algo que es el microentorno, ¿sí? Ese microentorno que media este sistema ergonómico. El microentorno puede ser de acuerdo al espacio como yo lo esté analizando, ¿cierto? El microentorno puede ser mi casa, o podría ser mi barrio, o podría ser mi localidad, o podría ser mi habitación en medio de una casa. Aquí está el macroentorno, pero es entender cómo este macroentorno está mediado por unos factores políticos, unos factores económicos, unos factores geográficos, unos factores sociales, que ellos llaman peste, ¿sí? Si nosotros lo pudiéramos ver como otra mirada o con otro enfoque, podríamos hablar de ese enfoque macroscópico global de un sistema, donde se tiene en cuenta la tecnología, lo económico, lo social y cómo influye sobre este sistema. Transversal a este, pues viene las disciplinas, la ergonomía, que son las ciencias y artes y humanidades, las ciencias sociales, la de la educación, la salud, las básicas, las administrativas, y son traducidas en todas esas, yo sé que acá no están todas las profesiones, pero son como las que, con las cuales he podido interactuar en este escenario, en este recorrido de ergonomía. Entonces, vemos cómo todas confluyen, porque todas tienen un saber específico y todas influyen desde su perspectiva a la comprensión del sistema. ¿Y para qué? Para poder entender este sistema desde ese dominio físico, desde ese dominio cognitivo y este dominio organizacional. Algunos dirían, no, es que el dominio organizacional solo se relaciona al campo organizacional porque es el diseño de la tarea, es la toma de decisiones, es el diseño propio, el sistema sociotécnico que se da. Sí, podría ser, pero también podríamos mirar cómo esos componentes que se abordan desde ahí son aplicables a el desarrollo de otros sistemas. Aquí ya vamos a hablar de esas competencias que hemos podido identificar a partir de un estudio de caso. Bueno, aquí vemos la taxonomía de Bloom y vemos cómo hay unas competencias de orden inferior y tenemos unas de orden superior. Entonces, en ese primer nivel tenemos la de recordar, luego comprender, aplicar, evaluar. Y la idea nos dice, mire, un ergónomo debe comprender el sistema. O sea, estaríamos en un pensamiento de orden inferior. Sin embargo, cuando nosotros vamos sobre el recorrido del quehacer de un ergónomo, y ahorita lo vamos a explicar a partir de un estudio de caso, vemos cómo este es iterativo, es decir, viene y va, viene y va. Yo hoy puedo comprender, pero mañana durante mi proceso puedo aplicar algún instrumento, lo analizo, lo evalúo y creo. Y cuando hago esa creación, vuelvo en ese
ir y devenir en ese proceso iterativo que viene y va para perfeccionar el sistema. Aquí es donde entendemos las competencias a partir del conocimiento, habilidades del pensamiento, habilidades y destrezas psicomotrices, actitudes y valores y aptitudes. Y aquí la competencia es entendida como una combinación dinámica de atributos en relación con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que describen los resultados de un aprendizaje y que son capaces de demostrar en un quehacer profesional. Entonces, lo que queremos es mirar cómo esas competencias se dieron dentro de ese proceso. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que hay unas competencias específicas y otras que hay unas competencias genéricas. Hasta el momento, nuestro proyecto ha podido identificar competencias genéricas a nivel interpersonal, instrumental y sistémico, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos en esa discusión y hemos podido ver cómo esas competencias pues han podido ser transversales. Aquí vemos cómo esas competencias genéricas nos hablan de conocimientos generales sobre el área de estudio, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aprender, capacidad crítica y autocrítica, comunicación oral, habilidades en investigación, porque siempre se hace investigación, aunque sean diferentes niveles, capacidad para generar nuevas ideas, toma de decisiones, capacidad para organizar y planificar el tiempo. Uno diría, sí, esas son generales, pero esas son propias también para nuestra disciplina. ¿Cuál es nuestro reto ahorita? Sacar nuestras competencias específicas, pero esas se hacen de acuerdo a nuestra profesión de base. No es lo mismo las competencias de un fisioterapeuta, las de un médico, o las de un terapeuta ocupacional, o a las de un diseñador. Cada uno experto en ergonomía, cada uno tiene unas competencias diferentes. Queremos explicar ese caso de las competencias genéricas, ¿cierto? A través de este estudio de caso. Este es un proyecto que es un proyecto de la especialización en ergonomía y aquí había una demanda cerrada y la entrada era el desorden musculoesquelético, es decir, a las personas les dijeron, bueno, ustedes como estudiantes de ergonomía, queremos que ustedes tenemos un problema y es que estas personas están manejando unas placas por encima del peso permitido, 75 kilogramos, y es necesario pues hacer algo al respecto. Entonces, la entrada fue que iban a hacer un dispositivo para que pudieran manejar mejor la formaleta, que la pudieran desarrollar y traer y venir, y que pues era más fácil para poder desarrollar todo el sistema. Entonces aquí ellas estaban en ese nivel de comprensión. Ellas tuvieron que comprender el sistema para poderlo desarrollar. ¿Qué pasó? Cuando hicieron esa comprensión del sistema de trabajo, comprendieron las interacciones, pero también reformularon la demanda. Esa comprensión, sobre todo la comprensión de las interacciones, les permitió identificar qué estaba pasando al interior de esa organización. Esta organización es una pyme, está ubicada en un barrio, no tiene muchos empleados, tiene un diseño organizacional muy clásico, pero permitieron a través de esa interacción decir, bueno, sí, aquí hay un problema de manipulación de cargas que sobrepasa los 75 kilogramos, efectivamente hay una sintomatología, un autismo, pero la cosa no es solo ahí. Entonces, van dentro de esa taxonomía de Bloom avanzando y vamos al siguiente nivel. Entonces, empiezan a aplicar y analizar. Entonces, empiezan a aplicar ciertos instrumentos de forma cualitativa, ¿cierto? Y son instrumentos como la observación, como la entrevista, como una cartografía muy pequeña del área, que son instrumentos cualitativos donde les empieza a dar una información y a partir de esa información empiezan a aplicar otros instrumentos ya de índole cuantitativo para ir sacando el dato, para ir identificándolo, analizan toda esa información, por eso van y vienen, analizan toda esa información y tienen un segundo resultado. Identificaron las situaciones críticas y priorizaron. Pero lo más bonito del ejercicio fue que aunque la demanda era desde el desorden musculoesquelético y se estaba pensando en el diseño de un dispositivo, cuando ellos identificaron esas situaciones críticas se dieron cuenta que el problema no era solo de la manipulación de cargas, sino que el problema era de orden y aseo, de seguridad, orden y limpieza realmente. Entonces ellas empiezan a identificar y ellas hacen toda una matriz y dicen, mire, aquí hay alrededor de 150 oportunidades de mejora, pero de esas 150 oportunidades de mejora, resulta que la mayoría radican en orden, seguridad y limpieza. Y si nosotros logramos tener eso, es mucho más fácil
poder identificar cómo podemos hacer ese dispositivo cuando se diseñe el dispositivo, pues va a ser mucho más eficiente. Entonces, ahí que empiezan a hacer, generaron unas nuevas alternativas, pero se dieron cuenta que ellas solas no podían. El grupo solo no podía porque tenía un conocimiento básico, en su mayoría eran fisioterapeutas, había una terapeuta ocupacional, y decían, sí, pero eso no lo podemos hacer nosotros solos. Entonces, empiezan a recurrir a ingenieros, empiezan a recurrir a diseñadores, empiezan a recurrir a otras áreas para poder desarrollar todo un proceso. Cuando ellos hacen esa evaluación, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, definitivamente no podemos seguirlo así, tenemos que ir más adelante y empiezan a evaluar todo su sistema, dicen, no, tenemos que recurrir a otros y esos otros son los que le dicen, no, mire, podemos diseñar esto, podemos hacer tal cosa. Y esto era lo que se tenía. ¿Sí? Entonces ellos empezaron, entonces había mucho desorden, mucha área, había mucha merma, se generaba mucha merma porque los trabajadores quedaban dentro del cemento, tenían que ir de un lado a otro, el área quedaba totalmente con material, se hacía ese análisis de cuánto se podría perder por estar ahí con todo ese material desperdiciado y también veíamos que pues estaba afectando el sistema. Entonces ellos empiezan a diseñar una serie de estrategias, acá solo estamos viendo una donde ellos dicen, vea, ¿cómo podríamos organizar el almacenamiento del material para evitar la merma, para evitar el desplazamiento y para evitar que el área estuviera sucia y que a su vez que estuviera pues limpia, organizada y que evitara también accidentes de trabajo y algún posible incidente. Entonces ellos con ayuda de un diseñador, con ayuda de ingenieros, empiezan a diseñar una serie de prototipos para decir cómo podría quedar esa planta y hacen esa distribución. Entonces aquí vamos en esa taxonomía y ellos crean acá, lo socializan y claramente pues cuando se muestran las evidencias se dice sí, efectivamente el problema, si bien sigue siendo el desorden, no es el único y hay unos que tendríamos que digamos que afrontar primero. Cuando se tiene el área limpia, entonces se disminuyen los tiempos de desplazamiento, las personas tienen un campo visual mucho más amplio, las personas no tienen que hacer tanto movimiento paralelo para poder llevar la materia prima de un lado a otro, no hay tanto desperdicio. Entonces, eso va y viene, va y viene. Entonces, claramente aquí se va estructurando ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una transformación del trabajo, pero ante cualquier nueva transformación debe haber una comprensión, porque eso también implica nuevas situaciones para esa situación. O sea, el que yo haya colocado una nueva adaptación me implica que la persona tiene que tener unas nuevas formas, hay que tener unos nuevos elementos y hay que volver a comprender esa situación. Entonces, por eso hablamos que esas competencias que se adquieren son iterativas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque vamos y venimos y simplemente no nos quedamos en la comprensión. Entonces, cuando yo hago esa nueva comprensión, entonces nuevamente tengo que evaluar, nuevamente tengo que comprender y empieza el proceso. Por eso no podemos decir que el rol del ergónomo es simplemente aplicar una metodología o simplemente desarrollarla en un elemento puntual, sino que va y viene y esto es aplicable a cualquier escenario. Aquí quisimos traerlo a la laboral, ¿por qué? Porque pues es el elemento conocido, es mucho más fácil, pero tenemos otras experiencias, por ejemplo, en discapacidad, entendiendo que la discapacidad la da el contexto, no la da la deficiencia de la persona. Tenemos otras experiencias en las cuales podemos mirar cómo esa comprensión del sistema es de forma iterativa y va y viene. Y de ahí que es necesario que el ergónomo pues amplíe ese campo de conocimiento. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta mucho. Vamos en este recorrido, todavía nos falta pues hacer las entrevistas porque tenemos que sacar las competencias específicas, tenemos que sacar luego los desempeños, establecer ya muy bien el ámbito, qué haría cada quien en su competencia, ¿cierto? Para un proceso de certificación y pues vamos en ese proceso. ¿Qué se espera para el 2021? Pues ahorita, como les digo, pues estamos ya articulados con la red académica colombiana, estamos en la metodología, en eso estamos hasta ahora en construcción porque tenemos que terminar las entrevistas y hacer el documento macro. Pero realmente aquí nuestra invitación es al proceso de certificación. La invitación es a que todos participemos. Yo creo que la ergonomía está presente en todo campo, claramente en el laboral. Tenemos que aprovechar incluso el que estemos en el campo laboral porque hay que cambiar nuestras transformaciones. Al ergónomo no se le puede ver simplemente como el que maneja el desorden
desorden musculoesquelético, sino cómo el ergónomo es capaz y ser transversal a todos los procesos y dentro de la prevención del desorden musculoesquelético, pero entendiendo que el desorden musculoesquelético es multifactorial, que hay unas comprensiones de otros elementos que influyen en él y pues que no puede ser visto solo desde la carga física, postura, movimiento y fuerza. Esto era lo que quería contarles. Quiero terminar con una frase de Bertolt Brecht. Sobre todo examinen lo habitual, no acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan es natural. Es una época de confusión organizada, desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada. Nunca digan es natural para que todo pueda ser cambiado. Creo que este es un nuevo momento para la ergonomía, para trascender, incluso desde el ámbito laboral tenemos que trascender. No podemos seguir siendo los que solo manejan el desorden musculoesquelético a partir de metodologías, sino que creo que hay que darle la reivindicación dentro del ámbito laboral a la ergonomía dentro de una comprensión y cómo el ergónomo debería estar en cada empresa, en cada organización, porque es capaz de comprender los sistemas, tiene las habilidades para poder hacer transformaciones y eso es lo que necesita. Así formamos país. Muchísimas gracias. Pues esto era lo que venía a contarles. Con mucho gusto en la sociedad envían un saludo muy fraterno y agradecemos como sociedad el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias.
de gestión humana. Ya. Y soy la encargada de las pausas activas. Ay, me encanta ese tema porque con solo 10 minuticos uno vuelve a sus labores así como todo recargado, con las energías así arriba, más concentrado y con más imaginación. Ay, pero bueno, como este no es un tema solamente mío, no, esto es una cosa de todos nos tenemos que encargar de eso, o sea, we all together. Entonces yo invité a nuestra querida Araminta. Ella nos va a compartir qué es lo que hace, cuáles son sus ejercicios y sus tips durante las pausas activas. Veámosla. Mucho gusto, Araminta Zapata. Para servirle, estoy aquí para que descansemos un momentico. Recuerda, con 10 minuticos tienes para que te actives y recuperes energía y seas más eficiente en el trabajo. ¿Cómo lo hago yo? Tranquilo, ya le voy a decir. Primero, hacemos así con los deditos, mira. Porque como están trabajando ustedes también mucho en el computador, después de que suelte es muy fácil porque de esta manera vas a coger y no se te va a caer. Vas a tomar. Cuando haces así aprovechas para estirar el cuello. Y vas a aprovechar para descansar toda esta parte que acá uno siempre se cansa muchas veces. ¡Vamos todos! Es como si lo llamaran a uno. ¡Ah! Eso, muy bien. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Y lo llamaron del otro lado. ¿Qué? ¡Ah! Y lo llamaron de arriba. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Lo llamó alguien de abajo. ¿Quién? ¡Ay! Se me acabó el café. Se me acabó el café, Minta. A mí el estiramiento que más me gusta, doctor, es el de muñeca. Me parece muy importante este uno. Apoya la cara aquí, apoya, Ajá. apoya ahí. Y de ahí bajamos acá. Ah, pero sí, muy bonito, No, muy pero conchudo este. esa es pausa activa, no pausa dormilona. Oye a este. Más fácil hacer esta, vea. Esta sí es más fácil como... Eso, pero tú también puedes hacer esto como moviendo la caderita. Bueno, entonces dejemos aquí por ahora y estiramos y nos vamos a trabajar. Es muy fácil, hazlo en la mañana y en la tarde.